fíjense, módulo 3, ¿sí? Funciones de texto, fecha y hora. Vamos a continuar, así oímos hoy vamos a continuar con hoy y ahora, ¿sí? Empezamos. Bueno, función hoy y ahora. La función hoy permite obtener el día, mes y año de la fecha actual, y la función ahora permite obtener los mismos datos sumado a la hora y minutos actuales, ¿sí? Fíjense, la función hoy es una función, al igual que, no sé si recordarán la función aleatorio, ¿sí? Es una función que no tiene argumento, ¿sí? Específico, sino que simplemente con colocar la función y colocar los paréntesis ya estaríamos evocando la función, ¿sí? En este caso, fíjense que si yo coloco hoy igual hoy y los paréntesis, me devuelve la fecha de hoy, ¿sí? 14 de abril del 2023. Recuerden algo, fíjense que acá tenemos como consejo que Excel utiliza, esto ya lo hemos comentado en directos pasados, utiliza números de serie para identificar las fechas comenzando en 1 para el 1 de enero del 1900. Si cambiamos el formato de celda general veremos este valor. Fíjense, si yo selecciono la celda y me voy a general, fíjense que me aparece un código. Este código lo que representa, ¿sí? Es una numeración en serie para la fecha, ¿sí? De hoy, que es 14 de abril del 2023. Y lo que hace es contar desde el 1 hasta el 45.030, equivale a que lo que sucedió fue que pasaron 45.030 días desde el 1 de enero del 1900. ¿Se entiende? Es como una numeración en serie a partir del 1 de enero del 1900 en adelante, ¿sí? De todas las fechas, pero obviamente basado en números de serie, que es lo que Excel utiliza para formatear las celdas, ¿sí? Bueno. Seguimos. Ejercicio práctico, ¿sí? Vamos a completarla con la función. En realidad, en este caso no hay mucho más que ahondar. Simplemente colocamos lo mismo porque acá no hay argumentos, ¿sí? Y nos va a devolver obviamente el mismo resultado que la celda del ejercicio, ¿sí? Disculpen, del modelo, ¿sí? Bueno, la función ahora, ¿sí? Lo que hace es añadirle específicamente, fíjense, también sin argumentos, lo mismo, pero en vez de poner hoy ponemos ahora, ¿sí? Nos devuelve la fecha, pero también nos devuelve la hora, ¿sí? La hora específica en el formato que ustedes tengan codificado en la máquina en este momento, no en la computadora. En este caso, acá, hora de Argentina, ¿sí? Son las 15:17, ¿sí? Fíjense, vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? Para el ejercicio práctico, colocamos ahora y nos va a devolver, ¿sí? Exactamente la fecha actualizada, ¿sí? Bueno. Recuerden que si nos aparecen verdes porque estamos completando de forma correcta las celdas de color amarillo, que son las que tenemos que trabajar, ¿sí? Y podemos avanzar a la siguiente función, ¿sí? Continuamos. Funciones año, mes y día. Las funciones año, mes y día permiten obtener los datos de año, mes y día respectivamente en base a una celda de referencia, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos una fecha, ¿sí? Una fecha completa con día, mes y año, ¿sí? Y fíjense, lo que hacemos es colocamos la expresión año y el argumento número de serie, específicamente que sea la celda de referencia, ¿sí? O el valor específico, en este caso la celda de referencia que es de 12, ¿sí? Entonces, si le damos a Enter, nos va a rescatar la parte del año de la fecha que tengamos en la otra celda de referencia, ¿sí? Fíjense, hacemos lo mismo acá, colocamos año, seleccionamos la celda que tenemos ahí de ejemplo, ¿sí? Y nos devuelve el año de esa celda, ¿sí? Fíjense, la función mes, ¿sí? Es muy similar. Básicamente con otra tenemos la misma expresión de fecha, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que utilizamos es mes, número de serie, hasta ahí estamos todo igual, pero en vez de devolvernos la expresión marzo, nos va a devolver el 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función mes devuelve siempre un número entero entre 1 y 12 que representa el mes calendario de la fecha objetivo, ¿sí? Fíjense que siempre nos va a devolver en una expresión numérica el mes en este caso. Si necesitamos convertirlo esto después a el nombre del mes, ¿sí? Hay otras herramientas, seguramente no sé si lo hemos visto, pero más adelante si no lo vemos, pero en principio sepan que la función mes devuelve el valor numérico que representa el mes, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a hacer el ejercicio práctico, colocamos mes, seleccionamos la celda de referencia y nos va a devolver el mes número 12, ¿sí? Diciembre, que corresponde a la celda del ejercicio, ¿sí? Bueno, y la función día es exactamente igual, simplemente colocamos la expresión día, ¿sí? Con el número de serie, que en este caso es la celda de referencia, y nos va a devolver el número, ¿sí? De la celda del día, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer lo mismo acá, colocamos día, colocamos la celda de referencia del ejercicio, y nos va a devolver, ¿sí? La fecha, el día, en el formato que necesitamos, ¿sí? Bueno,
Continuamos. Vemos que estos son bastante simples. La función fecha. La función fecha permite combinar tres valores distintos, ¿sí? Para formar una fecha en una celda. Fíjense, en este caso no tenemos una celda con toda la fecha, ¿sí? de día, mes y año, sino que tenemos tres celdas con los valores separados. Tenemos 2022, esta celda que sería el mes, que sería mayo, 5 y el día 14. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construimos la función fecha? Simplemente colocamos, fíjense, argumentos de año, mes y día, en ese orden. ¿Sí? Seleccionamos primero el mes, primero el año, después el mes, después el día, ¿sí? Y nos va a devolver específicamente la fecha en formato, ¿sí? Combinando las celdas donde teníamos antes separados los datos, ¿sí? Acá hay unos tips interesantes, fíjense. Para lo que es el año, recuerden siempre usar 4 dígitos, ¿sí? Porque si colocamos, por ejemplo, solo 22, ¿sí? Fíjense qué sucede si colocamos 22 y queremos que eso se considere como el año 2022. Si coloco 22 acá, fíjense que en la parte de año, ¿sí? Nos construye la fecha con 1922, ¿sí? Esto ocurre por el tema de que les decía de que si nombramos solamente 22 como fecha, ¿sí? Excel siempre empieza desde el año 1900, recuerdan, por el tema del formateo que les dije antes. Entonces va a considerar que lo que necesitamos es el año 22 desde el 1900, ¿sí? No desde el 2022, ¿sí? Entonces recuerden que en este caso siempre para año completar con el año completo, ¿sí? Después podemos cambiar el formato acá para que no se parezca barra 22 solo, pero siempre considerando el 2022, ¿no? Pero esto es un tema de formateo de la fecha y no propio de la función, ¿sí? Acá estamos viendo cómo funciona la función fecha, ¿sí? En su forma más elemental. Continuamos con el mes, ¿sí? Recuerden que si el mes es, esto es importante, si el mes es mayor que 12, ¿sí? Porque puede ser que por error o por algún motivo coloquemos algún valor mayor a 12. O si el día es mayor a 31, ¿sí? O sea, acá lo que estamos buscando es que se exceda la numeración máxima de lo que es mes o día. O sea, 13 superaría ya la numeración de mes y 32 superaría la numeración de día, ¿sí? Entonces, si el mes es mayor a 12 o el día es mayor a 31, lo que va a hacer Excel, ¿sí? En la conversión de la fecha es sumar esa cantidad de meses o días a la fecha final, ¿sí? Para que se entienda, hagamos un caso práctico. Fíjense, si yo acá coloco 31, ¿sí? Simplemente me va a decir que la fecha es el 31 de mayo, ¿sí? Porque como existe el día 31 en mayo, coloca 31. Ahora, ¿qué sucede si pongo 32 acá? Fíjense una cosa interesante. No pasa a 32 de mayo, pasa al 1 de junio. Es decir, que lo que hace es ese día excedente de 31 a 32, lo que hace es lo suma, ¿sí? Directamente a la fecha. Y si es necesario cambiar el mes, lo va a cambiar, ¿sí? O mismo el año, ¿sí? Sería lo mismo para lo que es el mes 13, que nos cambiaría el año, ¿sí? Pero bueno, sepan eso, ¿sí? Que en principio siempre traten de fijarse en los valores máximos, ¿sí? Que digamos que la configuración de la fecha esté dentro de los valores máximos permitidos, si es que no quieren que suceda eso. Pero bueno, vamos a configurar la función de fecha, ¿sí? En el ejercicio, colocamos fecha, seleccionamos el año, luego seleccionamos el mes y finalmente el día. Y tenemos configurada la fecha 30 de abril del 2023, ¿sí? Bueno, continuamos. Pasemos ahora a lo que son tiempos. Funciones de hora, minutos y segundos, ¿sí? Las funciones hora, minuto y segundo permiten obtener los datos de horas, minutos y segundos respectivamente en base a una celda de referencia, ¿sí? En este caso, fíjense, por ejemplo, empezamos con la función hora, tenemos acá una fecha, tenemos una celda con una configuración de tiempo, ¿sí? Donde tenemos 17 horas, 25 minutos, 14 segundos, ¿sí? Fíjense que el formato en la barra de menús de herramientas está en formato personalizado, ¿sí? Esto porque, si vamos a más formatos de número, ¿sí? Fíjense que está configurado de forma personalizada con una expresión de tiempo que es horas, minutos, segundos, ¿sí? Esto para que puedan ver bien cómo trabaja la función hora, ¿no? Fíjense, ¿cómo se aplica la función hora? Hora, ¿sí? Colocamos la expresión hora y en la numeración de serie, como siempre, la referencia o el valor directo, en este caso la referencia. Y lo que va a hacer es nos va a extraer la parte de lo que es la hora, ¿sí? De el tiempo completo que tengamos en la otra celda, ¿sí? Vamos a hacer ejercicio práctico, ¿sí? Colocamos hora, seleccionamos la celda, le damos enter y nos va a devolver la hora exacta, ¿sí? Que tenemos configurada en la fecha. Bueno, vamos a pasar a minuto, ¿sí? Minuto es básicamente igual, tenemos, fíjense, 11,41,36, ¿sí?
lo único que cambia es la expresión de la función, que sería minuto, ¿sí? Y nos va a devolver el valor del minuto, ¿sí? De una expresión de tiempos. Hacemos lo mismo acá, ¿sí? Fíjense que estas funciones son bastante simples, ¿sí? Porque no tienen complejidad en argumentos ni en variaciones, ¿sí? Simplemente es la expresión de la función y el argumento que evoca o referencia a la celda que contiene, ¿sí? el valor o mismo el valor directo, ¿sí? Absoluto. Bueno, y la función segundo, como se darán cuenta, es igual, ¿sí? Solo que completamos con segundo y nos va a devolver la expresión de segundo. Hacemos el ejercicio práctico, segundo, seleccionamos la celda de referencia, ¿sí? Y nos va a dar específicamente el segundo, ¿sí?